Bueno, y el gobierno no vislumbra ninguna dificultad para aprobar el presupuesto. En principio, el 14 de noviembre, el 7, se va a firmar el dictamen. Germán Muñoz, del CEPA, nos acompaña. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, el gobierno está envalentonado, ¿no? Sí, la verdad que ahí lo que a uno le preocupa es, si uno mira la foto de ahora, ¿sí? De que tenemos una variación del tipo de cambio acumulada del orden del 100%, que tenemos una inflación superior al 40%, que tenemos una desocupación de casi 2 dígitos ya, y el nivel de pobreza que tenemos, que se va a profundizar cuando se conozcan los datos de este semestre, producto de la devaluación. Entonces lo que uno ahí mira dice, y respecto de esa foto, ¿qué hace el gobierno en el presupuesto? Y lo que hace el gobierno en el presupuesto es ajuste fiscal. Entonces, en lugar de suplir el problema de la recesión que tenemos, ¿sí? Porque el propio gobierno ya reconoce que para este año vamos a tener una caída de 2.6 del producto y que el año que viene también vamos a tener caída. Entonces, en lugar de políticas activas para que esa recesión pase pronto, no, por el contrario, un mayor ajuste fiscal que está reflejado en ese presupuesto. Y que tiene otra particularidad, que es que el del año pasado, al día siguiente de aprobarse, anunciaron un cambio en la inflación que estaba prevista en ese mismo presupuesto, es decir, al día siguiente de ser aprobado, ya perdió vigencia al menos una de las variables macroeconómicas del escenario de base. Este año, antes de ser aprobado, antes de tener media sanción, varias variables de la macroeconomía ya habían sido modificadas a partir de este segundo acuerdo con el fondo que recién conocimos el día viernes del Staff Report y la carta de intención del gobierno. Bueno, de eso hablaba el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Respecto a este acuerdo con el fondo, que en realidad todavía no estaba cerrado, con eso tenían que ver las críticas, nosotros recién lo contábamos, y aún así ya hablaba de un acuerdo con el fondo el presidente de la Nación. Voy un poquito más allá, Germán, porque en realidad también la forma de comunicación de la crisis, que en un momento parecía que existía, pero se negaba absolutamente desde el oficialismo, ¿no? Y de pronto apareció el acuerdo con el fondo cuando ni siquiera se había hablado de tal crisis, o por lo menos no lo hacía Marcos Peña, quien después dejó de hablar. ¿Qué mirada tenés sobre esto que acaba de decir el fondo y la crítica que tuvo para el gobierno de Macri? Bueno, ahí hay una cuestión clara, ¿no? El gobierno desde lo comunicacional siempre planteó cuestiones externas, ¿no? La crisis no era una crisis, sino que era una tormenta, y de hecho después la tormenta supuestamente había pasado, cuando ya estábamos con el primer acuerdo con el fondo. Y debe ser el acuerdo con el fondo que más rápido se incumplió, ¿sí? Porque el primer acuerdo se incumplió y producto de eso tenemos este segundo acuerdo. Entonces ahí el gobierno, y como bien comentaban antes, recordemos que el presidente dio una conferencia de prensa o hizo un anuncio en cadena nacional y anunció que algo estaba acordado que no estaba acordado, ¿sí? Entonces yo creo que lo preocupante realmente en relación al presupuesto y el acuerdo con el fondo es que una de las cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados, votó un presupuesto sin saber siquiera qué es lo que la Argentina había acordado con el Fondo Monetario. Y cuando uno ve el acuerdo y que entonces aparece un compromiso para una reforma previsional, uno también le permite suponer que lo que está reflejado en cuanto al gasto en seguridad social para el año que viene no refleja la realidad. No refleja la realidad porque esa reforma previsional no va a ser beneficiosa para los jubilados, va a ser perjudicial, ¿sí? De hecho, lo que se suponía ya de antes y lo que uno más o menos puede suponer es que esa reforma previsional va a tender a agravar los requisitos para acceder a la jubilación y hacerla más reducida la fórmula de cálculo, ¿no? Porque en lugar de tomar los últimos 10 años, lo que más o menos uno puede suponer es que se ampliaría la cantidad de años de cálculo. Y eso siempre lleva entonces a un haber inferior, pues se supone la mayor parte de las personas, salvo aquellos que justamente tienen regímenes especiales, es en los últimos 10 años de carrera donde más ganan. Bueno, de hecho, eso que acabas de mencionar respecto de las dificultades para acceder es algo que a partir de la votación del presupuesto y para aquellos que quieran, acogerse a las jubilaciones que tanto había criticado Duhovne en su momento, ¿no? Al haber un estudio socioeconómico o socioambiental, no sé cómo es, para analizar el otorgamiento, ya es una dificultad más que hasta ahora los jubilados no tenían, claro, o los jubilados a futuro. Eso respecto de la PUAM que creó este mismo gobierno, ¿no? Recordemos que en campaña había prometido el 82% móvil, sí. Y según el informe del fondo, lo que va a llegar al 82%, ¿no? del Producto Bruto va a ser el endeudamiento, porque lo que más hizo este gobierno fue endeudarnos. Ahora, respecto de la jubilación, esta pensión universal que crearon en el 80%, es decir, 80% de la jubilación inicial del resto, sí. O sea, ya creó jubilados de segunda categoría. Ahora lo que se conoce es que se estudia reducirla, además de este estudio socioambiental, para
y Para ver quién queda limitar fuera. que no sea para gente que siga en actividad, ¿sí? Porque antes con cumplir la edad uno podía acceder a esta pensión. Y la otra trampa en lo previsional es que este 82% del salario mínimo vital y móvil que empezó a ser la jubilación inicial para aquellos que aportaron los 30 años, lo cierto es que, ¿qué hicieron entonces a partir de ahí? El salario mínimo vital y móvil lo fueron pisando. Entonces te genera que a diciembre de este año ya no va a haber diferencia entre el jubilado de los 30 años de aporte, que era lo que tanto querían diferenciar, decían, porque era el que había aportado respecto del que se había adherido a una moratoria, van a tener el mismo haber porque el salario mínimo vital y móvil en la Argentina está pisado. Ahora, Germán, exprofeso para reducir el gasto fiscal. Van por todo, porque este fin de semana leí en página 12, van a comenzar a utilizar los fondos de garantía de sustentabilidad, ¿no? Para gastos corrientes, ¿es así? Sí, a ver, lo que está buscando el gobierno, y porque es una exigencia también del Fondo Monetario, es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí, de hecho, el que tiene que administrar el portfolio de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un puesto que está vacante, ¿sí? Porque digamos que en el mercado es una posición que se gana bien y todo el mundo sabe que el que vaya a ocupar ese lugar va a desfilar por tribunales, porque lo que se va a hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad realmente es bochornoso, ¿sí? O sea, es un fondo supuestamente anticíclico para hacer frente a los gastos en seguridad social, que hasta ahora siempre lo que se hizo fue ir incrementándose. Bueno, este año se vio licuado producto de la devaluación y ahora directamente lo que buscan es liquidarlo, ¿sí? Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene en su portfolio acciones de las empresas más importantes de la Argentina, lo que le da derecho a sentar directores en los directorios de todas esas empresas al Estado Nacional, algo que este gobierno no es muy proclive entonces a tener una persona del gobierno en el directorio de esas empresas. Entonces, todo eso va de la mano y el Fondo Monetario lo exige. El fondo exige que se liquide el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Los fondos de los jubilados, ¿no? Que tanto se criticaba cuando se pretendía utilizarlos para alguna otra cuestión que tenía que ver con incrementar el consumo, por ejemplo. Ahora, ahí fijémonos la contradicción. Supuestamente el gran problema de la República Argentina es el gasto fiscal y este discurso ya instalado por parte del gobierno de que hace 70 años gastamos más de los recursos del país, algo que igual es falso, y sin embargo, pese a eso, hizo la reparación histórica, ¿sí? Que no hizo más que agravar las cuentas fiscales en materia de seguridad social. Entonces, ahí se evidencia una contradicción. Entonces, lo que uno le permite suponer que es que esa reparación histórica se aprobó pura y exclusivamente porque venía de la mano del blanqueo de capitales que beneficiaba a todos los grupos económicos grandes del país. Germán, te pregunto muy brevemente respecto de Brasil. ¿Hubo consecuencia en los mercados? ¿Hay alguna consecuencia inmediata? En lo inmediato, después habrá que esperar. Sí, en lo inmediato todos los mercados están al alza, pero respecto de la Argentina, lo que yo miraría es, para el año que viene, el propio fondo en el Staff Report predice que todos los rubros del producto van a caer, que el único que va a crecer son las exportaciones. Bien. La mayor parte de exportaciones de manufacturas de origen industrial son a Brasil. Si para Brasil no es prioridad el Mercosur y adopta una política al estilo de Trump, esas exportaciones, eso está calculado en ese incremento de exportaciones, ¿solamente tiene en cuenta el agro o también tenía en cuenta un crecimiento como viene habiendo particularmente en la industria automotriz? Eso es realmente algo a tener en cuenta respecto a la situación de Brasil y el impacto en Argentina. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes.